El manhwa comienza con una gran multitud de candidatos reunida en la entrada de la Academia Arcanista de Candria, y Louis Kirill no se sorprende, pues ya esperaba eso de una de las principales escuelas de entrenamiento arcanista del imperio. Al oír a alguien gritar su nombre, se gira y ve a sus padres jadeando por el cansancio, quejándose de cómo los dejó atrás en el camino hacia la academia. Preocupada, su madre, la Ciela, le pregunta si trajo el documento de identidad y le advierte que se asegure de que nadie note el color de su cabello. Él la tranquiliza, diciendo que está totalmente preparado, con documento y tinta para el cabello. Aún así, ella sigue muy ansiosa y sugiere que no haga el examen, pues oyó decir que algunos candidatos mueren durante estas pruebas, lo que significa que alguien podría atacarlo por el color de su cabello. Su padre, Julian, coloca calmadamente la mano en su hombro y dice que la única forma de resolver el problema de Louis es con magia. También explica que la academia es la única del Imperio del Norte donde los plebeyos pueden rendir el examen. La Academia Arcanista de Candria es la institución principal, fundada por la familia real Candria. Es una de las 10 grandes academias que cuentan con los grandes maestros más fuertes del imperio como profesores. Algunos de los graduados de esta academia en los últimos 10 años se convirtieron en guardianes, incluso sin origen noble. Ante esto, Julian afirma que ese es el ambiente perfecto para que Louis aprenda magia, y Louis coincide, diciéndole a su madre, con fuego en los ojos, que necesita convertirse en un gran maestro para obtener la posesión del orfanato de la iglesia. Al oír eso, la Ciela queda impactada, pero de repente comienza a llorar, llamándose a sí misma una pésima madre por hacerlo preocuparse por la institución y por no poder curar sus brotes. Julian la calma, recordándole que ya hace mucho al cuidar de tantos niños. Louis completa, agradeciéndole por ser la única razón por la que aún sigue vivo. En su vida pasada, soñaba con convertirse en el guerrero más fuerte del mundo, pero eso era imposible porque sufría de asma severa, lo que le impedía vivir sin un respirador. Sus padres comenzaron a odiarlo porque les costaba mucho dinero. Aún así, no perdió su pasión por las artes marciales, y pronto esa pasión dio fruto. Logró convertirse en un erudito que investigaba la teoría de las artes marciales, y sus investigaciones contribuyeron mucho a la evolución de la industria de la lucha y al renacimiento de las artes marciales. Sin embargo, todo se derrumbó cuando cierto erudito robó su tesis y lo acusó de ser un ladrón. A pesar de ser un inválido enfermo, claramente incapaz de cometer un robo, sus padres lo abandonaron y le retiraron el respirador. En sus momentos finales, Louis deseó tener un cuerpo sano y una familia que lo amara en su próxima vida. Luego deseó tener su propia vida antes de finalmente fallecer en el año 90 del calendario del santo. Reencarnó en la ciudad de Mantilla, y lo primero que vio fue a la Ciela con una mirada preocupada al notar los colores inusuales de su cabello y ojos, mientras él se preguntaba dónde estaba. La Ciela pensó que el niño podría traer un desastre a la institución, pero aún así lo tomó en brazos, diciendo que no podía abandonarlo, pues era inocente. Entonces lo llamó Louis. Él se sintió satisfecho al darse cuenta de que sus deseos de tener un cuerpo sano y una familia amorosa se habían cumplido. De vuelta al presente, un candidato cualquiera llama plebeya a la Ciela y la empuja brutalmente al suelo. Julian y Louis quedan impactados y preocupados, corriendo de inmediato para comprobar si ella está bien. Sin embargo, el abusador comienza a burlarse, diciendo que Louis sueña demasiado alto al querer convertirse en un gran maestro siendo un plebeyo. Esto enfurece a Louis, y cuando los abusadores los insultan aún más, se levanta con venganza en los ojos y se prepara para luchar. No obstante, Julian sujeta su puño cerrado y le dice que se concentre en el examen por ahora. La Ciela le recuerda que prometió no causar problemas en la escuela, dejándolo sin palabras. Después de finalmente calmarse, le pide disculpas a su madre por perder el control, lo que decepciona a los nobles abusadores, que entonces van a recoger sus números para el examen. Mientras se alejan, algunos lacayos ordenan a todos que abran paso, pues el Lord Caín está pasando. Entonces aparece Caín, el heredero de la familia Aranca, y todos quedan completamente deslumbrados por su apariencia encantadora y reluciente. Mientras Louis observa al abusador y a Caín, jura para sí mismo que les demostrará a esos nobles quién manda. Cuando la Ciela vuelve a sentirse inquieta, él toma su mano y le asegura que sin duda aprobará el examen. Va más allá y declara que se convertirá en un gran maestro, y esa declaración hace que Caín lo mire, mientras los abusadores continúan burlándose de él. Louis sale corriendo y jura para sí mismo que, en esta vida, se convertirá en el más fuerte y protegerá todo lo que le es preciado. Observándolo, la Ciela le pregunta a Julian si Louis estará bien, pues solo de 20 a 30 personas aprueban el examen cada año, y ese año había 20.000 candidatos. Julian la tranquiliza, diciendo que estará bien, pues Louis es más terco que cualquiera y, cuando decide hacer algo, avanza sin importarle lo que piensen los demás. Le recuerda que el papel de ellos es apoyarlo como familia, y ella está de acuerdo. Mientras tanto, Louis llega al salón del examen y se pregunta por qué todos a su alrededor parecen mayores que él. En ese momento, el supervisor del examen y director de la academia, Aronian, anuncia el inicio de la prueba, mientras algunos oficiales bien vestidos se colocan frente a los candidatos. Louis recuerda que, en ese mundo, los practicantes de artes marciales arcanas, llamadas marcial arcana, se clasifican en 6 categorías. En la cima está el santo, seguido por el sabio, luego el gran maestro luchador y, debajo, los aprendices. Como el gran maestro ocupa el tercer lugar desde arriba, pertenece a la clase privilegiada del mundo. El director Aronian informa a los candidatos que la primera prueba es subir las escaleras custodiadas por los veteranos,
todos, agregando que los pases del primer examen están justo detrás de ello. También revela que existen 1000 pases en total, y solo aquellos que los obtengan podrán participar en la siguiente prueba. Por último, anuncia que el examen termina cuando se agoten los pases y ordena a todos comenzar. Algunos candidatos creen que el examen será fácil y corren hacia uno de los veteranos, pero él libera un aura amenazante mientras les da la bienvenida al infierno. A continuación, libera un poderoso campo de fuerza mágico que los obliga a detenerse y, tras derribarlos, se anuncia que todos han sido descalificados, mientras todos intentan procesar lo que acaban de presenciar. Dos candidatos identifican al veterano como Lord Sid, hijo del ministro de Finanzas y el mejor clasificado del examen del año anterior. De repente, Lois avanza y explica a todos que Sid solo liberó su aura para intimidarlos, y que cualquier persona de voluntad débil no se sorprendería de desmayarse de miedo. Cuando Lois queda frente a frente con Sid, él lo elogia por su valentía, pero afirma que no hay lugar para plebeyos, dejando a Lois furioso. Jura que hará que Lois se arrodille y libera una enorme oleada de aura, haciendo que los demás candidatos comiencen a toser violentamente. Sin embargo, Lois permanece impasible y recuerda todo el entrenamiento que ha realizado hasta ahora, lo que le da confianza en sus habilidades. Cuando Sid dispara una ráfaga mágica contra él, Lois esquiva y avanza con el puño cerrado. Los demás candidatos observan boquiabiertos cuando Lois asusta a Sid al fingir un golpe, y comienzan a preguntarse cómo logró hacer eso sin usar magia. Cuando Lois toma el pase del examen, Sid intenta golpear, pero él bloquea con su propio puño endurecido, dejándolo impactado al darse cuenta de que un plebeyo logró contraatacar sin magia. El director Aronian impide que Sid continúe atacando y le recuerda que la academia trata a todos los candidatos por igual, independientemente de su estado. Mientras se inclinan en sumisión, felicita a Lois por haber aprobado el examen, pero señala que el color de su cabello es preocupante. Lois se sorprende, pero cuando Aronian empieza a preguntarse si el color de sus ojos también es inusual, Lois cambia sus ojos a gris y se los muestra. Sin embargo, sus trucos no engañan al director. Al poner la mano en el hombro de Lois, Aronian promete preparar una poción especial que ocultará sus características únicas, en caso de que sea admitido. Lois siente que Aronian puede estar tramando algo, pero sabe que su prioridad en ese momento es aprobar el examen, así que dice que se preparará para la segunda prueba. Mientras se aleja, Sid lo mira con rabia, cuestionando por qué el director intervino por primera vez en un examen para proteger a un simple plebeyo. Hirviendo de odio, jura que nunca olvidará el nombre Lois. Mucho más tarde, los candidatos que aprobaron la primera prueba llegan al segundo campo de entrenamiento de la academia, donde se les indica que esperen hasta el inicio de la segunda prueba. Mientras Lois observa a los demás candidatos conversar, percibe que la mayoría de los 1000 candidatos restantes son nobles que recibieron educación de élite y que casi no hay plebeyo. En ese momento, Sid choca con él al pasar junto a sus compañeros y le advierte que, la próxima vez que se enfrenten, nadie estará allí para ayudar. Al principio, Lois no se molesta, pero cuando uno de los aliados de Sid afirma que habría sido descalificado sin la ayuda del director, Lois sonríe de lado y los llama completos idiotas. Mientras Sid lo mira furioso, Lois dice directamente que hasta su abuela tiene más sentido común que ella. Sid se enfurece tanto que amenaza con noquear, pero Lois lo provoca aún más con una sonrisa despreocupada. Hirviendo de rabia, Sid intenta golpear, pero Lois contraataca usando una técnica de artes marciales con 2 dedos. Cuando Sid se da cuenta de que su cuerpo ya no puede moverse, Lois revela que el golpe se llama ruptura de meridianos y lo arroja lejos usando otra técnica especial de combate llamada golpe del punto espiral, dejando a sus 2 secuaces en estado de shock. El fuerte impacto de Sid contra el suelo llama la atención de todos los demás candidatos del lugar, y él intenta recuperar el aliento. Cuando sus aliados lo ayudan, dice que no puede sentir el brazo ni moverlo bien y jura denunciar a Lois por usar veneno. Sin embargo, Lois niega la acusación, revelando que solo usó artes marciales, y afirma que, aunque su madre le pidió que se contuviera, fue llevado al límite mientras se preparaba para asestar otro golpe así. Declara que solo puede golpear a otros quien también esté preparado para ser golpeado. Sin embargo, Cain lo interrumpe y le recuerda que puede ser descalificado, ya que aún están en medio del examen. Mientras Lois se aleja, los secuaces de Sid comienzan a gritarle a Cain por haber interferido, entonces se les recuerda quién es, haciéndolos temblar de miedo. Sid decide irse, pero comenta que plebeyos y nobles son toda basura, mientras los abusadores derrotados se retiran. Lois observa todo apoyado contra una pared y concluye que todos los nobles son iguales, usando el estatus para hacer lo que quiere. Cain se acerca, elogia su fuerza y valentía y le ofrece formar un equipo con él. Sin embargo, algunas chicas fanáticas interrumpen la conversación ofreciéndose a formar equipo con Cain, y pronto más candidatos lo rodean, todos pidiéndole ser sus compañeros. Uno de los candidatos que observa la escena le pregunta a su amigo cómo Lord Cain logra tanta atención siendo tan joven. El amigo explica que es el joven maestro de la familia sabia Aranca, lo que significa que cualquiera que se una a él tiene el pase garantizado. Lois comienza a interesarse, pero de repente el director aparece de forma impresionante y felicita a los alumnos por haber superado la prueba de voluntad. A continuación, revela que la siguiente prueba es la prueba de poder y chasquea los dedos, haciendo que una marca brillante aparezca en los cuerpos de todos los participantes. La gran mayoría de los candidatos demuestra no entender la marca, pero Cain la identifica como una marca del atributo tierra. En ese momento, todos los candidatos comienzan a ser arrastrados hacia el suelo, pues sus cuerpos de repente se vuelven mucho más pesados.
Aronian activa un gran círculo mágico alrededor del área y anuncia que el segundo examen exige que los participantes luchen en el escenario bajo la influencia de la magia de la Tierra. Mientras luchan contra la fuerte fuerza gravitacional, algunos candidatos se quejan de que no pueden luchar en esas condiciones, pero uno de ellos señala que hay alguien caminando como si no fuera nada. Caín entonces percibe huellas profundas en el suelo. Mientras tanto, Lois, inmune a la gravedad de la Tierra, camina fácilmente hasta el escenario, dejando a todos perplejos. Aronian lo felicita por ser el primero nuevamente, y Lois sonríe al observar los hilos de magia de la Tierra que no lograron atrapar. Caín no puede creer lo que ve, pues incluso él, que recibió 3 años de entrenamiento a nivel de maestro, apenas logra mantenerse en pie, mientras los demás candidatos luchan por resistir. Aronian declara que solo aquellos que aún permanezcan de pie podrán participar en la siguiente prueba y usa magia para crear una colección de armas para que los candidatos calificados elijan. Lois toma de inmediato una de las espadas y la balancea para probarla, mientras los demás candidatos tienen dificultad incluso para sostener sus armas. Aronian informa que cualquiera que salga del escenario será descalificado de inmediato cuando comience el examen. Ordena a los demás oficiales del examen que liberen algo llamado slims vinculados antes de desaparecer. Después de que se va, los candidatos comienzan a preguntarse qué son los slims vinculados, pero Lois nota algo cayendo desde lo alto. Cuando los slims aterrizan, se revela que se obtiene 1 punto al bloquear un ataque de un slime, 2 puntos por esquivar y 5 puntos por derrotar a uno. Aronian también informa que la clasificación se determinará por los puntos obtenidos en esta prueba, y solo los 100 mejores candidatos avanzarán al tercer examen. Algunos candidatos creen que los slims son fáciles de derrotar, ya que son monstruos de bajo nivel y parecen tontos. Sin embargo, cuando uno de ellos avanza contra un slime, este de repente se lanza contra el candidato y destroza su rostro. Luego ataca a un segundo candidato y se abalanza contra un grupo, mientras los demás observan en estado de shock. Pronto, todo el campo de batalla se convierte en un patio de recreo para los slims, que rodean y atormentan a los candidatos. Aunque muchos son noqueados con facilidad, algunos logran esquivar y bloquear los ataques, obteniendo puntos de los supervisores del examen. Una de las supervisoras comenta que los exámenes de este año incluyen jóvenes maestros de las familias Abías, las casas Aranca y Duran, refiriéndose a Caín y a una guerrera pelirroja, y supone que se establecerá un nuevo récord. Otro examinador añade que también hay plebeyos excelentes entre los participantes y pregunta a Aronian si la persona a la que ayudó antes es un plebeyo. Aronian supone que Lois mostrará algo interesante en el examen, pero la supervisora señala que no ha dado un solo paso. Mientras Lois permanece inmóvil en el campo de batalla, un candidato en apuros pregunta qué está haciendo. En respuesta, un noble arrogante comienza a burlarse de él, diciendo que no puede seguir el ritmo de los slims por ser un plebeyo patético. Como Lois aún no se ha movido, el noble especula que pronto será noqueado. En ese momento, un slime se lanza hacia Lois y acelera hasta quedar a quemarropa de la parte posterior de su cráneo. Antes de que el slime pueda alcanzarlo, Lois esquiva con facilidad, y otro candidato también logra escapar del ataque antes de que el slime aniquile al noble desafortunado que se había burlado de Lois anteriormente. Mientras su amigo yace derrotado en el suelo, el candidato rubio queda paralizado por el shock, pues estaba seguro de que Lois no podría esquivar un ataque de un slime a alta velocidad, ya que había fallado en alcanzar su objetivo principal. El slime entra en furia, derribando a varios otros competidores, y cuando Lois mira hacia la izquierda, se da cuenta de que viene nuevamente hacia él, acompañado de otros 2 slims superveloces. El candidato rubio sonríe, creyendo que no hay forma de que Lois escape de ese ataque, pero Lois permanece calmado y cierra los ojos, preparándose para el contraataque. Algún tiempo antes, Lois estaba entrenando en las montañas heladas con un grupo de aventureros y les pidió que le arrojaran varias piedras. Los aventureros quedaron confundidos y le advirtieron que sería peligroso si las piedras lo golpeaban. Lois dijo que no había problema y explicó que quería probar algo. Al adoptar una postura, ellos le pidieron que se asegurara de esquivar, pero cuando lanzaron las piedras, él no hizo ningún esfuerzo por escapar, solo miró fijamente las piedras que se acercaban. En su vida pasada, entrenó para transmitir información rápidamente desde la región parietal hasta el cerebelo del cerebro. Creía que, si aprendía a reaccionar de forma instantánea, podría enfrentarse a cualquier ataque. A medida que las piedras se acercaban, su cuerpo comenzó a brillar con aura, y empezó a realizar cálculos extremadamente rápidos en su mente, usando movimientos ágiles. Esquivó las piedras, y los aventureros quedaron tan impresionados con aquella demostración que comenzaron a elogiarlo sin parar. Corrieron hacia él, pidiéndole que explicara todo sobre esa nueva técnica. Entonces él reveló el nombre que le había dado, cálculo de combate del vacío. Cuando uno de los aventureros preguntó qué significaba eso, explicó que se trataba de una técnica que prevé el resultado de una batalla en el presente. Mientras los slims se acercan a Lois a gran velocidad, él los mira directamente a todos. Varias fórmulas complejas inundan su mente mientras calcula el ataque inminente. 4 slims lo atacan desde todos los lados, pero él permanece calmado, pues sus cálculos revelaron que los slims vinculados solo pueden avanzar en línea recta, a pesar de la alta velocidad y el gran poder que poseen. Luego calcula la velocidad y el ángulo de los rebotes para prever la trayectoria de los ataques y ejecutar movimientos elegantes, logrando esquivar con éxito a los 4. Ahora, con 8 puntos acumulados por esquivar a los slims, cambia al modo ofensivo y dispara una técnica de artes marciales llamada corte de espada, destruyendo
destruyendo a los 4 Slims de una sola vez. Caín observa en shock, y los supervisores quedan aún más atónitos al darse cuenta de que su percepción está al mismo nivel que la de un luchador de alto grado. Caín sonríe al notar que Lois es un practicante de técnicas especiales de combate y decide que formará equipo con él, cueste lo que cueste. En ese instante, Lois percibe otro Slime avanzando para vengar a sus compañeros derrotados. Entonces declara que ya aseguró 5 puntos más mientras adopta su postura. Sin embargo, Caín utiliza una técnica de esgrima llamada perforación de espada para atravesar al Slime, lo que irrita a Lois, quien lo acusa de haberle robado su eliminación. Caín lo admite de forma juguetona y exhibe el Slime atravesado por la espada como si fuera un pincho, diciendo que lo que robó no era suyo. Luego corta el aire con la espada, haciendo que el Slime se divida en 2. Cuando los restos caen en el área donde los otros candidatos están reunidos, le dice a Lois, con una sonrisa hermosa, que eso se lo robó a ellos. A continuación, se presenta ante Lois y lo invita a unirse a él para robar puntos a los demás. Lois lo mira con indiferencia. Entonces Caín explica que solo quiere quedar bien posicionado en el ranking y propone una competencia entre los dos para ver quién consigue más puntos. Al pedirle que Lois muestre todo su poder, Lois sonríe y lo aplaude por la confianza en sus habilidades, antes de finalmente aceptar el desafío. Después de tomar su espada, se coloca detrás de Caín y promete mostrar todo su poder, estipulando que el perdedor de la disputa tendrá que obedecer cualquier orden del vencedor. Al adoptar su postura, Caín sonríe y acepta la condición, diciendo que Lois es la primera persona que le ha hecho exigencias, mientras los Slims comienzan a rodear. Los secuaces de Sid observan desde lejos y se dan cuenta de que, con todo el caos en el campo de batalla, pueden cumplir las órdenes de su lord después de que un Slime pasa zumbando junto a ellos. Ambos sacan sus arcos y disparan flechas contra Caín y Lois. Cuando el Slime se acerca a ellos, Lois se da cuenta y lo corta por la mitad, pero de repente 3 flechas aparecen a pocos milímetros de él. El impacto produce un fuerte estruendo que alerta a Caín, y los matones quedan satisfechos, creyendo que dieron en el blanco. Sin embargo, Lois sonríe de lado y, cuando el humo se disipa, ven al genio del combate sosteniendo las 3 flechas con una sola mano mientras los mira fijamente. Son invadidos por el shock y el miedo al preguntarse cómo logró reaccionar al ataque sorpresa como si no fuera nada. Mientras Lois clava las flechas en el suelo, Caín comprueba si está bien y llama a los secuaces de Sid unos canallas por jugar sucio. Lois dice que no fue nada. Al oír eso, los nobles malignos se enfurecen, tensan nuevamente sus arcos y declaran que Caín será el próximo objetivo. Uno de ellos activa un ataque especial de flecha mágica llamado flecha doble y dispara una flecha negra encantada contra Caín. Junto con las flechas de sus compañeros, Caín esquiva fácilmente las flechas comunes usando su habilidad con la espada, pero la flecha negra continúa avanzando, colocándolo en una situación crítica. La sangre salpica el aire cuando la flecha alcanza el objetivo. Sorprendentemente, Caín no percibe la flecha púrpura escondida entre las que había esquivado. Por suerte, Lois logra atrapar la flecha a tiempo, pero se lastima en el proceso. Caín, cuya vida acaba de salvar, ve la sangre brotar de la mano de Lois e intenta ayudar. Sin embargo, el sangrado no le molesta y rompe la flecha, ya listo para el próximo ataque del enemigo. Mientras tanto, uno de los espectadores llama la atención del director sobre el ataque malicioso que acaba de presenciar y sugiere la descalificación del agresor. El director, sin embargo, insiste en que el evento continúe, pues está seguro de que los débiles acabarán perdiendo de cualquier forma. Aplaza el castigo para después del examen, pero ordena que se preparen inmediatamente pociones de curación en la arena. Lois se prepara para acabar con sus enemigos y adopta una postura similar a la de un lanzador de béisbol, con los ojos brillando y un poder explosivo. Lanza uno de los Slims contra los nobles, y el impacto a alta velocidad expulsa a uno de ellos fuera de la arena, descalificándolo de inmediato. Los nobles restantes presencian esto y entran en pánico. Luego, Lois, que no pretende dejarlos impunes, salta por los aires y golpea a otro Slime contra los nobles aterrados. El Slime impacta a uno de ellos en el rostro, arrancándole los dientes con el golpe. El último noble restante queda paralizado de miedo y no percibe a Lois detrás de él. Lois lo asusta, haciéndolo tambalear hacia atrás al perder el equilibrio. Caín entonces derriba al idiota, y este cae fuera de la arena. Tras derrotar a los nobles, Caín agradece a Lois por haberle salvado antes y pregunta por su mano. Por suerte, está bien, y ambos se estrechan la mano, consolidando la amistad recién formada. Lois provoca a Caín por ser un noble habilidoso, pero Caín defiende su origen y presume de pertenecer a la familia Aranca. Aparentemente, la familia Aranca es una de las grandes familias que ya han producido grandes maestros y sabios. Su influencia es tan poderosa que rivaliza con la familia real y con la asociación arcana, haciendo que todos se den cuenta de que la familia de Caín no es ninguna broma. Lois se retracta de su comentario anterior, y ambos se preparan para enfrentarse al resto de los Slims. Sin embargo, ver a Lois ganando más puntos sigue irritando a algunos nobles de clase baja, y deciden dejar de lado a los Slims y atacar. En lugar de eso, corren hacia él, aún sabiendo que Caín está a su lado. El plan de matar 2 pájaros de un tiro sale mal. Cuando los nobles de clase más alta deciden proteger a Caín, entran en conflicto con los nobles de clase baja en una batalla generalizada, mientras Caín y Lois se cuidan mutuamente. En medio de la batalla, destaca una chica pelirroja que, por su apariencia, parece provenir de una familia respetable. Llama a su amiga Miliana, que es una plebeya, y dice que es el momento adecuado
adecuado para hacer sufrir a quienes siempre la despreciaron. La chica pelirroja salta al combate y Miliana la sigue. La batalla se intensifica cuando Lois se mueve rápidamente, esquivando slims y ataques que llegan desde todos los lados. Miliana también entra en acción y derriba a uno de los nobles, mientras la chica pelirroja lanza a otro contra la pared. En ese momento, surge un nuevo participante en medio del caos, un joven pelirrojo empuñando un martillo gigantesco. Sintiéndose como el dios del trueno, balancea el martillo sin piedad y elimina todos los obstáculos en su camino. Según él, golpear personas es mucho mejor que golpear slims. Suelta un grito ensordecedor mientras derrota a sus oponentes con facilidad. Mientras tanto, los espectadores comienzan a inquietarse y sugieren interrumpir el examen. Esto ocurre porque la mayoría de los descalificados son nobles, y si más nobles son eliminados, esto puede causar problemas para la academia. Sin embargo, el director no se preocupa, pues cree que la academia tiene sus propias reglas. De repente, aparece en la arena envuelto en una luz brillante y pone fin al caos. Anuncia que el segundo examen ha terminado y que las puntuaciones se divulgarán más tarde. Durante el breve intervalo, los participantes heridos son tratados con una poción de curación y se eliminan los efectos de la magia de la tierra. Lois también usa la poción de curación, pero queda sorprendido por lo eficaz que es. Desafortunadamente, se trata de un objeto muy caro, inaccesible para plebeyos como él. Tras algún tiempo, el director muestra el ranking del segundo examen, y todos quedan sorprendidos con el resultado. El nombre de Lois no aparece en la lista, lo que anima a algunos nobles de baja clasificación. Sin embargo, la lista mostrada incluye solo a los participantes que quedaron del sexto lugar hacia abajo. Según el director, los 5 primeros superaron los récords anteriores, y entonces comienza a mencionar sus nombres. En quinto lugar está Miliana Royce, una plebeya habilidosa. Caín queda en cuarto lugar, mientras que la chica pelirroja, Faye Duran, obtiene el tercero. Cuando se menciona el nombre de Caín, Lois comienza a ponerse nervioso, pues el director aún no ha mencionado el suyo. Empieza a pensar que pudo haber sido descalificado por haber atacado antes a los nobles de baja clasificación. Sin embargo, ese no es el caso, ya que su nombre es anunciado como el segundo clasificado. Con 887 puntos, toda la sala resuena en sorpresa al descubrir que un plebeyo común superó a todos los participantes nobles. Caín, por su parte, felicita a Lois por el excelente trabajo y, basándose en el acuerdo que hicieron antes, necesita hacer algo por Lois. Le pregunta qué desea, pero Lois dice que lo pedirá después. En ese momento, se revela al ganador del segundo examen como Neil Gunn, quien obtuvo unos impresionantes 888 puntos. Neil Gunn es el chico pelirrojo que salió enfurecido antes con su martillo gigantesco. Él también es un plebeyo que logró clasificarse por encima de todos los candidatos nobles, incluida Faye, que no está dispuesta a aceptar la derrota. Ella promete enfrentarse a Neil algún día para poner a prueba su fuerza tras el anuncio. Los nobles de baja clasificación son reprendidos por sus superiores por permitir que plebeyos los derrotaran en el examen. Incluso uno de los espectadores se sorprende de que el primero y el segundo lugar sean plebeyos, algo sin precedentes en la historia de la academia. El director, sin embargo, aparentando satisfacción, afirma que la verdadera fuerza no tiene relación con el estatus social, y que ese es el motivo por el cual la mayoría de los orfanatos del país son administrados por la Asociación Arcana. Luego, el director orienta a los participantes a dirigirse al siguiente lugar para el examen final. Mientras caminan, Caín elogia a Lois por haber quedado tan cerca del primer lugar y se pregunta quién es realmente el más fuerte entre Lois y Neil. Pronto llegan al lugar del examen final, y el director informa que la prueba será una prueba de supervivencia conocida como Batalla Real de Emblemas. En este examen, se entregarán emblemas a cada participante, y serán teleportados a diferentes áreas del bosque. El objetivo es recolectar la mayor cantidad posible de emblemas usando cualquier método que consideren adecuado. Los participantes que pierdan sus emblemas serán descalificados inmediatamente, y solo los 10 participantes con más emblemas serán admitidos en la academia. Desafortunadamente, las reglas del tercer examen significan que Caín y Lois no podrán trabajar juntos, por lo que se desean buena suerte mutuamente. Pronto, los participantes son teleportados a lugares distintos, y Lois llega a su área designada. Camina durante un tiempo, pensando que el tercer examen es el último obstáculo para la admisión. Con gran determinación, promete que esta vez va a ganar. Sin embargo, pronto es interrumpido por un noble empuñando un enorme hacha. El hombre lo confronta por haber humillado a los nobles en el examen anterior, y en ese momento otros 2 nobles armados con lanzas aparecen detrás de Lois. Lois también percibe a otro enemigo en la rama de un árbol, empuñando una ballesta, y se da cuenta de que ha sido rodeado. Rápidamente deduce que el veterano que lo teletransportó filtró su ubicación. De repente, el hombre del hacha lo ataca, pero Lois logra esquivar a tiempo y el hacha se estrella contra una roca en el suelo. Los nobles con lanzas también lanzan sus ataques, pero Lois los rechaza con una voltereta hacia atrás. Sin embargo, mientras está en el aire, una flecha disparada por el hombre de la ballesta vuela hacia él, pero la desvía con la espada. Aterriza con éxito, pero los nobles no retroceden. Lo atacan de frente, pero Lois demuestra la diferencia de habilidad entre ellos. Esquiva los golpes con fluidez, pero otra flecha viene en su dirección. La desvía con la espada, pero un ataque espiritual surge justo detrás. Por suerte, reacciona a tiempo y vuelve a esquivar. Las rápidas reacciones de Lois comienzan a frustrar a los nobles,
nobles, pero no se rinden. Lois, por su parte, también se frustra por no poder leer la trayectoria de las flechas de bien. Sin embargo, se calma y decide usar una técnica de artes marciales conocida como Zen, el contraataque sin envío. La técnica consiste en usar la fuerza del enemigo contra el mismo, mientras los nobles avanzan con sus armas. Una vez más, Lois ve una abertura y la aprovecha. Su primera víctima es el hombre del hacha, que intenta atacarlo con toda su fuerza. Lois se desplaza hacia la derecha, esquiva el hacha y coloca su espada justo debajo de ella. Con esto, desvía el hacha de las manos del usuario, haciendo que golpee a uno de los lanceros. Después de derribarlos, el otro noble con lanza ataca a Lois, mientras el hombre en el árbol dispara otra flecha de viento. Esta vez, Lois lee perfectamente la trayectoria de la flecha y arrastra al lancero hacia el camino del proyectil. El desafortunado sale despedido, soltando su lanza en el aire. Lois la toma y la arroja contra el hombre del árbol, eliminándolo de inmediato. Luego, corta al resto de los nobles como si fueran mantequilla y toma todos sus emblemas en un giro impresionante. Caín aparece en la cima de un árbol e impide que los nobles usen magia contra Lois. El estratega que originalmente planeó someter a Caín junto con otro grupo de nobles de baja categoría queda conmocionado por su repentina aparición en ese lugar. Caín afirma que debieron haber subestimado a la familia Aranca al enviar debiluchos tan débiles para detener. A continuación, lo noquea por completo con la culata de la ballesta. Después de eso, Caín salta desde lo alto y le entrega un emblema a Lois. Afirma que las cosas pueden volverse más problemáticas si continúan de esa manera y se ofrece a ayudar. Sin embargo, Lois rechaza la ayuda y dice que se encargará de sus problemas por sí mismo. En ese momento, una figura oculta comienza a aplaudir con fuerza y elogia a Lois Hill. La figura afirma que no esperaba menos de la persona que reconocen y consideran un rival. La figura oculta se revela y resulta ser Faye Duran. Ella desafía a Lois a un duelo y él le pregunta a Caín si ella es su amiga. Caín responde que no es su amiga, sino la hija de un gran maestro con quien él se batió en duelo en el pasado. En aquella ocasión, perdió contra ella por haber bajado la guardia y aconseja a Lois que la ignore y continúe recolectando emblemas. En cambio, le advierte a Lois que Faye puede usar magia y que su nivel de habilidad ya está a la altura de un aprendiz. Mientras tanto, la conversación entre ellos comienza a irritar a Faye y ella reprende a ambos por intentar huir. Poco después, Lois acepta el desafío y dice que siempre quiso saber cómo se desempeñaría en batalla un miembro de una gran familia. Esta idea entusiasma a Faye y promete no usar magia para que la pelea sea justa. En un instante, salta hacia Lois con su lanza e intenta perforar. Sin embargo, Lois logra atrapar la lanza bajo el brazo, impresionando aún más a Faye. Ella gira la lanza y la balancea contra Lois, pero él esquiva el golpe moviéndose hacia un lado. Luego, Faye avanza nuevamente e intenta acertar a Lois usando la técnica sagrada de la lanza conocida como golpe aplastante. Como era de esperar, él esquiva y la lanza golpea el suelo, creando un enorme agujero. El impacto de la técnica sorprende a los espectadores y al director, que observa la pelea no muy lejos de allí. Comienzan a especular sobre el poder de Faye y la resistencia de Lois. Se preguntan cuánto tiempo Lois podrá resistir contra alguien de una gran familia y piden la opinión del director. El director responde que Lois no será capaz de derrotar a Faye, pues, por lo que ha visto, esa pelea es un enfrentamiento de cuerpo y voluntad. No cree que Lois tenga una voluntad más fuerte que la de Faye. En ese momento, la fuerza de voluntad de ambos se pone a prueba cuando Faye usa otra técnica de lanza para atacar a Lois. Sin embargo, él esquiva todos los golpes con facilidad, como si estuviera programado para hacer. Mientras rodea los ataques de la lanza, percibe una abertura en el cuerpo de Faye e intenta aprovechar. Por desgracia, Faye nota la intención rápidamente y contraataca, pero él salta por encima del ataque y aterriza detrás de ella. Faye demuestra su frustración por el hecho de que él esté esquivando todos sus ataques y además provoca a Caín por no tener ese mismo nivel de habilidad. Lois, sin embargo, afirma que el secreto está en la observación y que, con suficiente práctica, se vuelve bastante fácil. Poco después, Faye avanza nuevamente con otra técnica sagrada de la lanza llamada caída creciente y ataca a Lois con ella. Una vez más, él esquiva todos los ataques sin esfuerzo. En ese momento, piensa en las diversas técnicas usadas por los lanceros, que incluyen estocadas, barridos, defensa y supresión. Aunque estas técnicas son problemáticas, también poseen debilidades. Una de ellas es la vulnerabilidad en el combate cuerpo a cuerpo, y Lois pretende explotarla. Avanza hacia Faye e intenta cortar la distancia entre ambos para crear una oportunidad de contraataque. Sin embargo, ella percibe su intención y rechaza su espada. Luego dice que la técnica de lanza de su familia no tiene debilidades. De repente, comienza a girar con la lanza, creando un tornado peligroso. El talento y la habilidad de Faye sorprenden a los espectadores, y a sus ojos, Lois no tiene ninguna oportunidad contra ella. Aún así, Lois adopta una postura y activa su técnica de la red de espadas, con la esperanza de desviar los ataques de la lanza de Faye. Mientras bloquea los golpes, comienza a explotar otra debilidad de las técnicas de lanza, el alto consumo de estamina. Se defiende con cuidado y espera una abertura, sin darse cuenta de que su espada empieza a agrietarse en ese momento. La estamina de Faye se agota, y ella se vuelve visible dentro del tornado de lanzas. Lois lo percibe y la ataca de inmediato. Por desgracia, su espada se rompe justo antes de alcanzar. Al ver que su golpe
golpe falló, salta rápidamente hacia atrás para evitar un contraataque. Sorprendentemente, Fai reconoce la habilidad de Lois y su propia suerte, pues sin ella habría sido aniquilada por él. También percibe que Lois se está conteniendo y lo confronta por ello, pero él da la excusa de que siempre observa antes de luchar con todo. Aún así, afirma que ya terminó de observar y que ahora se tomará la pelea en serio. Fai, sin embargo, se preocupa por el arma rota de él. Lois le asegura que está mejor sin ella, pues sus puños son su verdadera arma. Lois adopta su postura de artes marciales, mientras Fai prepara su lanza para atacar. Ella avanza a gran velocidad con una técnica de embestida giratoria, y Cain, que había permanecido en silencio por un tiempo, grita para advertir a Lois. Sorprendentemente, Lois desacelera la lanza giratoria con la palma de la mano izquierda antes de sujetarla con la derecha. Al final, sostiene la lanza girando entre ambas palmas, dejando a Fai y a Cain boquiabiertos. Los espectadores también quedan en shock, pero el director logra mantener la calma. Observa la escena atentamente, intentando entender lo que Lois acaba de hacer. Mientras tanto, Fai no se rinde y recupera su lanza. Intenta otra técnica de su repertorio y crea la ilusión de sí misma, atacando a Lois desde todos los lados. Sin embargo, en lugar de entrar en pánico, Lois respira hondo y adopta su postura de artes marciales con las palmas de las manos. Bloquea todos los ataques uno por uno, desviando cada golpe lejos de sí. Esta habilidad nunca había sido vista antes ni por Fai ni por el director. A continuación, asesta un golpe preciso a Fai y la lanza lejos. Por suerte, ella clava la lanza en el suelo, lo que gradualmente detiene su impulso. Tras detenerse, le pregunta a Lois sobre la técnica que acaba de usar, y él responde con calma que se trata de una forma de desviar golpes en las artes marciales. Entonces salta hacia ella para otra ronda, y Fai reacciona rápidamente con la lanza. Extrañamente, sus ataques son evitados con facilidad por Lois, que parece estar justo frente a ella, y al mismo tiempo, no estar. Esto incluso hace que Cain se pregunte si no se trata de una ilusión óptica. Mientras Fai descarga su frustración por no poder alcanzarlo, se revela que Lois está usando el paso de la mariposa, un movimiento elegante creado por un boxeador legendario en su vida pasada. Esta técnica implica movimientos rápidos de pies hacia adelante y hacia atrás, creando un ritmo difícil de seguir, perfecto para anular la técnica de lanza de Fai. Pronto, acorrala a Fai y la arroja lejos. El espectador y el director presencian esto y de inmediato comienzan a preguntarse si Lois no será un genio en el combate cuerpo a cuerpo. Incluso caída en el suelo sujetándose el estómago, Fai se niega a rendirse, abandona la lanza y avanza contra Lois con toda su fuerza, levantando los puños. Lois, sin embargo, no baja la guardia y adopta de inmediato la postura del Wing Chun. Cuando Fai se acerca con una técnica de puño aplastante, él la bloquea al instante. No obstante, el impacto es muy similar a una técnica que él conoce llamada fuerza de una pulgada. Lois sonríe y elogia la resistencia de ella, pero Fai no se siente halagada. Afirma que la familia Duran no se limita solo a la lanza. Luego avanza contra Lois con otra técnica de puño aplastante. Lois adopta su postura, preparado para el impacto, y ambos comienzan a intercambiar golpes como verdaderos maestros del Kung Fu. Extrañamente, la emoción de Lois empieza a descontrolarse, pues luchar contra un oponente fuerte con toda la intensidad siempre fue todo lo que deseó. A medida que la pelea se intensifica, empieza a querer más y más, hasta que sus ojos se vuelven rojos como la sangre. Lo mismo ocurre con su corazón. Salta hacia Fai con una aura extrema de intención asesina emanando de su cuerpo. Fai alza la mirada hacia su figura imponente y queda aterrorizada por la visión. Lo que ve es un demonio con enormes colmillos abriendo la boca de par en par, listo para devorarlo. De repente, no logra mover el cuerpo lo suficientemente rápido como para evitar el golpe de Lois. Aún así, consigue bloquear el puño, pero el impacto la arroja contra un árbol. El director también percibe el aura extraña que emana de Lois y se pregunta qué es aquello. Los nobles restantes que presencian a Fai chocar contra un árbol se enfurecen por el hecho de que una plebeya haya derrotado a un noble de una gran familia. Intentan tomar represalias, pero son golpeados de repente por una sensación extraña que obliga a uno de ellos a vomitar. El joven se pregunta por qué de pronto se sintió mal, pero después de ver a Lois y su aura demoníaca, todo empieza a tener sentido. Un noble veterano envidioso llamado Sid observa el duelo desde lejos junto a su amigo herido, Brian, y ambos se ven obligados a admitir que Lois es mucho más fuerte de lo que esperaban. Esta constatación llena a Sid de rabia, ya que su plan de noquear al plebeyo fracasó por completo. Brian entonces concluye que Lois debe ser eliminado a cualquier costo. Recordando la antigua leyenda, cree que dejar vivir a alguien como Lois puede convertirse en un problema en el futuro, y espera acabar con su vida lo antes posible. Mientras tanto, la furia de Lois continúa, avanza directamente contra Fai, riendo de forma histérica, la golpea brutalmente y la lanza lejos, haciéndola escupir sangre una vez más. Luego, usa un flashstep en el aire y la hace estrellarse contra el suelo con una serie de golpes pesados. Fai apenas logra mantener su postura defensiva y soportar los ataques incesantes. Mientras tanto, piensa en el aumento explosivo de la fuerza de Lois y comprende la diferencia entre ambos. Concluye que no tiene posibilidad de vencer en ese momento. Ante el aura aterradora del puño de Lois, su vida pasa frente a sus ojos. Negándose a aceptar la muerte inminente, Fai activa rápidamente su técnica arcana marcial, Puño de las Llamas, en un intento desesperado por contraatacar el golpe de Lois. Sin embargo, el ataque de él la sobrepasa y
la lanza lejos una vez más, atravesando árboles mientras gira por el aire. De repente, Lois recupera la conciencia y se da cuenta de que volvió a perder el control. Observa su propia mano quemada y reflexiona sobre la naturaleza de la magia. Cain corre apresuradamente para ver si está bien. De la nada, Sid da un paso al frente y anuncia en voz alta la descalificación de Lois, alegando que su emblema fue destruido durante la pelea. Ordena que Lois se retire de inmediato, pero Cain intenta argumentar, insistiendo en que fue claramente un accidente. Sid entonces revela que el director lo presenció todo y exige que Lois abandone el lugar del examen de inmediato. Antes de que Lois pueda responder, Faye se manifiesta y le ordena al noble despreciable que se detenga. El hecho de que ella aún esté consciente deja a Lois en shock. Sid la acusa de intentar ayudar al plebeyo a hacer trampa, pero Faye lo corta sin vacilar. Luego se disculpa con Lois por haber usado magia accidentalmente durante la pelea, lo que deja atónito a Cain, pues nunca imaginó que ella se disculparía con alguien. Lois también se disculpa por haber perdido el control antes, pero ella lo minimiza, diciendo que no pasa nada. Como él la obligó a usar magia, Faye admite la derrota y espera que puedan tener otra pelea después de la matrícula. En ese momento, Sid se burla de sus palabras, señalando que Lois solo tiene 4 emblemas. Sin inmutarse, Faye saca su reserva de emblemas y se los entrega a Lois como recompensa por haberla derrotado. Esto añade 10 más a su colección, y Faye confirma el récord frente al furioso noble veterano. Se une a Cain para eliminar a los débiles en el lugar del examen y asegurar que nadie tenga emblemas suficientes para descalificar a Lois. Cain, que está de acuerdo con ella, acepta la sugerencia y ambos parten rápidamente para iniciar su ofensiva. Al marcharse, Cain provoca a Faye, diciendo que siempre pensó que ella era solo fuerza y nada de cerebro, pero ella está más preocupada por conseguir más emblemas. Poco después, un examinador se acerca a Lois y le informa de su descalificación, escoltándolo fuera. Sid espera no volver a ver jamás al plebeyo. Brian, sin embargo, comenta que Lois aún puede aprobar si el plan de Faye tiene éxito. De repente, Sid recuerda que no es extraño que un examinado muera por accidente durante el examen. Brian lo observa hacer planes siniestros para acabar con la vida de Lois y se pregunta cuál es su verdadera identidad, debido a la sensación inquietante que sintió antes. Más tarde ese día, Lois entrega los emblemas al examinador y reflexiona sobre cómo las artes marciales por sí solas no pueden rivalizar con la magia. Espera aprender en la academia para luego combinar magia y artes marciales. Esa noche, Lois piensa en cómo explicarle a su madre la ropa rasgada de camino a casa. Mientras camina, se cruza con una figura sospechosa y, al percibir el intento de asesinato por la espalda, reacciona al instante. Lois contraataca con una poderosa patada giratoria hacia atrás que lanza al asesino lejos. El asesino pregunta cómo Lois lo percibió, y él responde con calma que el olor a sangre es imposible de ocultar. De repente, aparecen más asesinos, y su líder se pregunta por qué Lois está tan tranquilo para alguien que está a punto de perder la vida. Los 3 asesinos rodean a Lois, y él decide ir con todo tras notar su fuerza, pero una presencia aún más poderosa escondida entre los arbustos llama su atención. Irritado, el líder de los asesinos reprende a Lois por distraerse durante la batalla y avanza con una daga recubierta de magia, declarando que pronto estará a 7 palmos bajo tierra si continúa así. Ante el líder avanzando a toda velocidad, Lois esquiva los rápidos golpes de estocada que vienen hacia él. Luego, agarra la mano del asesino y lo arroja contra el suelo. Sin embargo, el oponente se recupera rápidamente, retrocede y se reúne con sus compañeros. Entonces reconoce la precisión de la información que recibió sobre las habilidades de alto nivel de Lois. Lois, por su parte, se pregunta de qué está hablando. Tras elogiar el combate cuerpo a cuerpo de Lois, el líder se cuestiona en voz alta cómo se desempeñaría contra la magia. Sin esperar respuesta, señala al grupo para iniciar el ataque mágico. En ese momento, 3 asesinos disparan flechas de viento desde sus ballestas contra Lois. Por suerte, él reacciona rápido y esquiva, luego dirige su atención a los árboles cercanos que fueron alcanzados. Al observar los daños, evalúa el poder destructivo de las flechas de viento. Sabiendo que no tiene otra opción que avanzar, Lois respira hondo para activar una técnica de respiración que utiliza él y de su cuerpo para amplificar su fuerza física y otorgarle velocidad explosiva. Entonces avanza, pero el líder desprecia sus esfuerzos y ordena otra oleada de flechas de viento. Aún así, Lois esquiva hábilmente los disparos, y los asesinos pronto pierden su rastro. Para su sorpresa, Lois desciende desde lo alto y lanza una poderosa patada que hace que el líder se estrelle contra el suelo, retrocediendo de inmediato mientras evita más flechas de viento. Furioso, el líder ordena a sus hombres que detengan a Lois, y de la nada otro asesino surge detrás de él y lanza un ataque sorpresa con una patada cortante. Lois percibe el ataque furtivo a tiempo y lo bloquea. Aunque el impacto le causa un dolor agudo en los brazos, se recompone rápidamente y enfrenta al nuevo enemigo, al que considera una amenaza más seria. Antes de que Lois pueda reaccionar mejor, se da cuenta de que está rodeado y lucha por esquivar las flechas de viento que vienen de todas direcciones. Incapaz de escapar de los ataques implacables, Lois es alcanzado y pierde la conciencia. Los asesinos suspiran aliviados y comentan lo impresionante que fue que un plebeyo aguantara tanto tiempo. Uno de ellos se acerca para rematarlo, pero Lois despierta de repente y lo neutraliza de inmediato. Luego toma la ballesta del sujeto y dispara flechas de viento contra los otros asesinos. 2 son derrotados, pero el más fuerte esquiva
esquiva fácilmente el disparo. Al darse cuenta de que Lois estaba fingiendo estar inconsciente, lo aplaude por su impresionante hazaña. Lois entonces pregunta por qué no se movió después de perder a su subordinado, pero el sujeto sospechoso no se preocupa por los débiles en ese momento. Lois dispara más flechas de viento contra él, pero sus habilidades de evasión están en un nivel completamente distinto. Avanza contra Lois y forma un martillo mágico de la nada mientras ataca. Admite que quería aceptar a Lois como discípulo, pero las órdenes de su empleador no le dejan elección. Lois intenta resistir el ataque pesado con su propio cuerpo, pero termina siendo arrojado lejos. Aún en el aire, el oponente se mueve con un paso relámpago hasta su lado y revela que la habilidad de Lois puede incluso superar la de un aprendiz, pero no es suficiente para enfrentarse a un luchador de nivel superior. Luego invoca nuevamente el martillo mágico y de inmediato aplasta a Lois contra el suelo. Sin darle tiempo a recuperarse, el asesino continúa el ataque, liberando oleadas de golpes mágicos. Cuando el polvo finalmente se asienta, el asesino se sorprende al ver que Lois sigue con vida, pero el chico persistente se mantiene en una postura defensiva. A pesar de las heridas y claramente sintiendo dolor, Lois declara que no terminará allí, pero el asesino piensa lo contrario. Además, afirma que nadie puede salvar a Lois de la desgracia inminente mientras materializa otro martillo mágico. Incapaz de moverse, Lois entra en pánico al enfrentar al enemigo, que intenta enviarlo al otro mundo. El asesino ataca con su habilidad arcana marcial llamada martillo celestial, y en ese momento, la vida de Lois pasa ante sus ojos. Recuerda su objetivo de aprender magia y proteger a su familia en el orfanato sin importar las consecuencias. Decide cambiar su destino, y el aura a su alrededor cambia de inmediato. Contraataca con su poder misterioso y logra contener el ataque del asesino. Sorprendentemente, la colisión y la lucha de poder provocan una explosión masiva. Momentos después, Lois tose mientras yace en el suelo, y el asesino se pregunta en voz alta por qué extrañamente parece que está luchando contra un igual. Al percibir el motivo por el que Lois está siendo objetivo, levanta su martillo mágico una vez más, decidido a acabar con lo que ahora ve como un monstruo. De la nada, una voz autoritaria ordena al asesino que se detenga, y un violento vórtice de viento lo interrumpe rápidamente antes de que pueda convertir a Lois en comida para peces. Mientras retrocede, más vórtices de viento lo inmovilizan instantáneamente y lo aplastan con una presión abrumadora, sin posibilidad de escapar. El asesino grita de dolor mientras la magia restringe completamente su cuerpo. Confundido por el giro repentino de los acontecimientos, Lois se pregunta qué está pasando cuando, de la nada, aparece el director Aronian y lo elogia por haber contenido su descontrol. Le entrega a Lois una poción mágica para beber y dirige su mirada afilada hacia el asesino exhausto. Luego interroga al intruso, exigiendo el nombre de su empleador. El asesino se da cuenta de que es un pez gordo y afirma que no será capaz de proteger a Lois de su desgracia inminente. Ríe de forma histérica y dice que esto es solo el comienzo, antes de autodestruirse. Al ver el perturbador incidente, el director Aronian se pregunta si el gremio de asesinos está involucrado y espera estar exagerando. Mientras tanto, Lois siente los efectos de la poción y queda impresionado con su poder curativo, ya que también repara por completo sus huesos fracturados. Luego le pregunta al director Aronian si fue solo coincidencia que estuviera allí y se cuestiona en voz alta porque siempre aparece justo a tiempo para salvarlo. El director decide dejar la conversación para cuando lleguen a su casa. Lois entra inmediatamente en pánico, pues ya es tarde y su madre se preocuparía. Sin perder un segundo, corre hacia su casa, mientras el director Aronian invoca a una criatura misteriosa llamada Kaili, encargándole que se ocupe de la limpieza en otras partes de la ciudad de Manía. Ubicado en la parte norte del Imperio Kandra, dos nobles confrontan a la Ciela. Usando la muela reparada como excusa, la acosan mientras ella espera el regreso de los niños. La Ciela explica con calma que solo está esperando, pero los nobles ignoran sus palabras y continúan avanzando con intenciones maliciosas de atacar. Por suerte, Lois llega justo a tiempo para impedir a los alborotadores. La Ciela celebra su regreso, pero queda impactada por su maltratado estado. Lois le pregunta si está bien, pero ella está más preocupada por la ropa rota y la sangre en ella, mientras él intenta inventar excusas para aliviar sus preocupaciones. Los nobles lo amenazan con su lord y el luchador George. Para su sorpresa, el director Aronian llega volando y al descender, resuelve el malentendido. Luego se presenta y presiona a los canallas para que se vayan, dejando claro que es alguien importante. Los nobles se inclinan y se marchan. Después, el director Aronian se gira hacia la Ciela y revela que necesitan tener una conversación pronto, luego de que ella lo conduce al interior de la casa, pero nota la muela de la que los canallas se quejaban antes. Se pregunta cómo funciona automáticamente sin magia y, tras observar más de cerca, se da cuenta de que cosas así están esparcidas por todas partes. La Ciela le ofrece algunas frutas y le da todo el crédito a Lois, cuyas creaciones han hecho su vida más fácil. Luego pregunta si Lois cometió algún crimen para justificar la visita del director, pero el director Aronian revela que es justo lo contrario. Además, enfatiza lo talentoso que es Lois, algo que solo había visto en las escrituras de Gaia en el pasado. Durante el gobierno tiránico de los monstruos, un genio guiado por la diosa surgió entre los humanos. Creó la arcana marcial tras comprender la esencia de los elementos, y después de 5 años, derrotó a los monstruos junto a sus compañeros, salvando a la humanidad de la destrucción. Desde entonces, ese día pasó a ser reconocido y celebrado como el Día de la Liberación, y el sujeto quedó conocido como el
el primer héroe en las escrituras de Gaia. Mientras la Ciela elogia al supuesto salvador, Lois afirma que eso no fue registrado en las leyendas populares, pero el director Aronian insiste en que sí lo fue. Sin embargo, revela que el primer héroe tenía cabello y ojos negros, un secreto conocido solo por las altas esferas de la humanidad. Aparentemente, la locura en su corazón lo dominó y cometió un grave pecado que justificó su borrado de la historia. Esta revelación sorprende a Lois, quien se pregunta si también posee esa locura interior. El director Aronian añade que todos los países eliminan a las personas con cabello y ojos negros para evitar cualquier desastre. Luego confronta a Lois por haberse teñido el cabello, y la Ciela asume inmediatamente la culpa, revelando su motivo inocente para haberlo hecho. Ella comienza a enumerar las cualidades de Lois, pero él la interrumpe, afirmando que el director tiene otras intenciones, ya que podría haberlo matado si quisiera. Impresionado, el director Aronian elogia su perspicacia, notable para su edad, y concluye que el joven ha domado su locura interior. Para sorpresa de ellos, el director considera a Lois el nuevo héroe, incluso en esta era pacífica, mientras toma una fruta con telequinesis. Habla de la oscuridad que acecha constantemente en las sombras y decide guiar a Lois por el camino correcto tras presenciar sus habilidades. De repente, lanza la fruta a Lois, y el chico impasible la atrapa con facilidad. Luego, el director Aronian dice que pasó la prueba gracias a los esfuerzos de Faye y Cain por reprobar a la mayoría de los otros examinados. Después de eso, le pide a Lois que sea su discípulo en la academia, pero Lois, emocionado, pregunta qué hará el director si él enloquece en el futuro. Al instante, la fruta en la mano de Lois es cortada en pedazos, y el impacto lo deja helado. Aronian responde que, cuando eso ocurra, él mismo lo enviará con el creador. A la mañana siguiente, mientras trabaja en el patio, uno de los hermanos adoptivos de Lois lo felicita por haber recibido una invitación personal del director Aronian, pero Lois también lo ve como una advertencia. El hermano continúa parloteando sobre las tazas de la academia. Mientras Lois piensa en la conexión que tiene con el héroe legendario, recuerda las palabras del director de aquel momento y se pregunta si realmente puede confiar en ella. Antes de que el director Aronian partiera volando la noche anterior, Lois le preguntó en privado por qué reveló todo a la Ciela, dejándola ansiosa. Él afirmó que la ignorancia la convertiría en una carga, pero Lois no estuvo de acuerdo. El director Aronian entonces dijo que ella necesitaba saber porque su familia estaría en peligro si su identidad fuera expuesta antes de que él partiera volando. Le dijo a Lois que se volviera más fuerte, pues eso era solo el comienzo de sus pruebas. Tras recordarlo, Lois confirma que el director Aronian tiene razón y decide fortalecerse en la academia. Momentos después, sus hermanos menores se acercan para felicitarlo. Ferguel y su hermana llamada Lana saltan a sus brazos con los ojos llenos de lágrimas. Ella le pregunta si los visitará con frecuencia y le hace prometer, con el meñique, que los visitará durante las largas vacaciones. Luego, un hermano mayor informa a Lois que el mayordomo de la familia noble lo está llamando. Poco después, Lois sale a encontrarse con el mayordomo, quien confirma de inmediato su identidad y le entrega una invitación, presentándose como el mayordomo de la familia Arang. Al ver la invitación de Cain, Lois deduce su intención de fortalecer la amistad entre ambos y decide entrar en el juego. El mayordomo lo conduce hasta la carroza y comienzan el viaje. Más tarde ese día, llegan a la ciudad de Arin. Cuando Lois baja de la carroza, el mayordomo le informa sobre la familia Arang. A Lois se le cae la mandíbula al ver la enorme mansión de la gran familia, pero Cain corre hacia afuera para recibir. Cain refuerza que ahora son compañeros de clase, y Lois dice que eso se debe a los esfuerzos de él en el examen final. También reconoce la ayuda de Faye y decide dejar de lado la apuesta que habían hecho antes. Sin embargo, Cain dice que habría aprobado de todos modos, ya que cuenta con la aprobación del sello de fase. Luego revela su intención de tener a Lois como compañero de sparring, además de darle información sobre la academia y la magia con anticipación. En ese momento, aparece la madre de Cain y lo confronta por traer a un plebeyo inmundo a la casa. Cain afirma que Lois es su amigo, pero ella ignora sus palabras y le pregunta a Lois cuáles son sus intenciones al acercarse a su hijo, mostrando asco por respirar el mismo aire que un plebeyo. Saca un anillo de oro, que vale decenas de monedas de oro, y lo arroja en su dirección. Luego le ordena que se vaya, pero Cain no lo acepta. Cuando se gira para disculparse con Lois, lo ve recoger el anillo. Lois revela cómo reconoció la habilidad de su hijo y se hizo amigo de él. Luego pregunta si ella considera las palabras de Cain tan sin valor como ese anillo de oro, lo que la enfurece de inmediato. Mientras lo mira con odio, ordena que lo expulsen, y los mayordomos se reúnen rápidamente para cumplir la orden. Sin embargo, Cain intenta convencer a su madre de que Lois derrotó a Faye, pero ella no cree esa afirmación absurda. Lois lo confirma y declara que Cain puede volverse más fuerte si permanece a su lado. La arrogancia de Lois irrita a la madre de Cain, pero en ese momento la puerta de la mansión se abre y un fuerte viento empuja a los mayordomos a un lado. El padre de Cain, William, entra y reafirma la confiada declaración de Lois. La madre de Cain se asusta y trata de apelar rápidamente a él, pero William pasa de largo. Cain se inclina para saludar a su padre, y Lois también lo saluda, presentándose mientras piensa en su increíble aura, que rivaliza con la del director Iranian. William le pregunta a Cain si eso es cierto, y él revela que Lois es más fuerte que él. Intrigado, William le pide a Lois que lo demuestre e inmediatamente libera su intención asesina, que toma la forma de un tigre feroz. Antes de que Lois pueda reaccionar, el aura violenta
violenta clava sus colmillos en su pecho, y pronto se da cuenta de que no puede respirar. En ese instante, Lois entra en pánico al concluir que William realmente pretende quitarle la vida. En ese momento, William lo mira intensamente, y su fuerza de voluntad perfora el alma de Lois mientras él intenta reunir sus pensamientos. Lois percibe cuán aterradora es la fuerza de voluntad del Gran Maestro. Sin embargo, ha construido resistencia a la intención asesina gracias a la caza constante de monstruos en los últimos años. Lleno de determinación, el agujero en su alma comienza a regenerarse con su resolución y ardiente fuerza de voluntad. El fuego en su alma estalla contra el de William, sorprendiéndolo. Este adopta la forma de un dragón. El enfrentamiento de voluntades comienza, y ambos chocan durante un tiempo. Después de que todo se calma, Cain verifica rápidamente si Lois está bien y lo ayuda a levantarse. Después de perder la batalla de voluntades, William le pregunta a Lois por qué busca fuerza, y él responde que es para proteger a su familia. Sin mostrar ninguna emoción facial, William se da la vuelta para irse, pero reprende a Cain por su débil fuerza de voluntad y le dice que aprenda algunas cosas de Lois. Insatisfecha con el desenlace, la madre de Cain intenta hablar con William sobre su decisión, pero él rechaza fríamente su opinión. Cain decide entonces llevar a Lois inmediatamente al campo de entrenamiento de la familia Aran. Cain se disculpa en nombre de sus padres, pero Lois dice que está bien. Comenta lo extremo que fue William e intenta aliviar las preocupaciones de Cain reconociendo su habilidad. Sin embargo, Cain afirma que Lois es mucho más adecuado para ser el hijo de la familia Aran, pero Lois ve todo el incidente como una prueba de William a favor de Cain. Se pregunta en voz alta si esa es la forma de William de demostrar amor, y sus palabras llevan a Cain a un viaje por los recuerdos. Al recordar su vida, Cain no podía salir de la mansión con frecuencia cuando era pequeño y solo tenía recuerdos de comer, dormir y entrenar. Aparentemente, William deseaba criarlo para que se convirtiera en un gran sabio como su abuelo. Cain pronto se da cuenta de que siempre quiso el reconocimiento de su padre, pero, con el tiempo, la mansión se convirtió en una prisión. Mientras su estatus y talento lo mantenían encadenado, el muchacho seguía anhelando el mundo exterior y la libertad, como pájaros volando por el continente. Desafortunadamente para él, es demasiado débil para un mundo donde solo importa la fuerza. Mientras toma un florete del inventario, observa que blandir la hoja es la única manera de romper esas cadenas. Luego, Cain revela que su padre también es un graduado de la academia y decide volverse más fuerte para poder recibir permiso para vivir libremente. Cain se vuelve entonces hacia Lois, confiando en él para hacerse fuerte, y los dos amigos comienzan el sparring. Mientras tanto, William observa a la dupla a distancia y le pregunta al mayordomo sobre los resultados de sus investigaciones. El mayordomo le dice que Lois es común, narrando sus hazañas durante el examen. Tras escuchar cómo derrotó a Fay y recibió la ayuda del director Aronian en varias ocasiones, William concluye que Lois es un problemático. El mayordomo pregunta entonces por qué aún así permitió la entrada de Lois. William explica que las personas perfeccionan sus habilidades con desafíos y crecen tras superar esos problemas. Por su intuición, cree que Lois realmente puede ayudar a Cain a volverse más fuerte. Mientras tanto, Lois, que lucha sin ningún arma, patea a Cain hacia atrás. Cain se recupera y activa una habilidad arcana marcial llamada Embestida del Viento. Avanza contra Lois con un ataque de estocada rápida impulsado por magia de viento. Lamentablemente para él, acaba encontrándose con el puño de Lois, casi arruinando su rostro bonito, y pierde el duelo a continuación. Lois reconoce la habilidad, pero señala sus fallas. Tras recibir las orientaciones, Cain entiende por qué Fay no logró derrotar a Lois, pero se pregunta por qué Lois está mirando su rostro. Lois toma su florete y pregunta si alguna vez ha sentido que había algo mal con su estilo de lucha. Sin entender a qué se refiere, Cain revela que está usando las técnicas de la familia Aranca, transmitidas de generación en generación y que hicieron fuertes a su padre y a su abuelo. Lois le habla de otros caminos, y Cain se pregunta si ese camino es diferente al de sus predecesores. En ese momento, Lois devuelve el florete al inventario, muestra las dagas de Kaa y lo llama para hacer planes con el fin de sorprender a su padre. De la nada, la dupla avanza inesperadamente contra William, armada con dagas. Pero, justo antes de eso, Lois se detiene un momento para darle a Cain una lección sobre la importancia de la velocidad en las artes marciales. Recordando la prueba del Slime durante el examen de la academia, explica que la velocidad no se trata solo de movimiento, sino también de tiempo de reacción y de la capacidad de tomar decisiones rápidas. Coincidentemente, la velocidad natural de Cain combina muy bien con su atributo de viento, pero la dificultad de usar armas de estocada es alta. Lois le entrega 2 dagas a Cain y dice que lo que funcionó para su padre y su abuelo no necesariamente funcionará para él. Luego deduce que esa es la razón por la que William dejó de evolucionar tras alcanzar el nivel de gran maestro, y le pide a Cain que cambie a un estilo de combate especializado para maximizar sus talentos. Lois pregunta si acepta, y el muchacho está dispuesto a hacer cualquier cosa para conquistar su libertad. Lois reconoce su determinación y explica rápidamente cómo funciona el nuevo estilo de combate. Luego, hacen planes para atacar a William y revelar la habilidad y la determinación de Cain. Poco después, avanzan contra William, y Cain activa de inmediato su magia de viento de apoyo, acelerar. El hechizo aumenta su velocidad, permitiéndole cerrar la distancia rápidamente. La explosión repentina de movimiento preocupa al mayordomo, pero William lo detiene con calma y esquiva con facilidad primero el ataque de Cain. Luego,
Lois da un paso relámpago hacia un lado y libera una ola de golpes, pero William esquiva todo sin esfuerzo. Mientras tanto, Lois considera que las dagas son las armas más rápidas y decide combinarlas con técnicas de combate. En ese instante, Lois usa su arte marcial paso de la mariposa, esperando sorprender al oponente con su velocidad explosiva. La técnica sorprende un poco a William, pero aún así sigue esquivando la lluvia de ataque. Cain hace lo mismo y usa su habilidad aérea para impulsarse. En medio del caos, de repente percibe que su cuerpo está extremadamente ligero, dándole una sensación de libertad que nunca había experimentado antes. Al ver cuán compatible es con las armas, decide fusionar sus técnicas de combate con la magia de viento. En cuanto Cain realiza la fusión, eso llama la atención de William y la escena lo deja conmocionado. Cain acepta su nuevo camino marcial e intenta atacar furtivamente, pero antes de lograrlo, William libera una explosión masiva que empuja a los dos jóvenes hacia atrás y pregunta furioso si Cain está abandonando las técnicas del clan para demostrar su determinación. La dupla se recompone y Lois le dice de inmediato a Cain que use acelerar otra vez, sin dudar. Cain sujeta el hombro de Lois y activa el hechizo al instante, y ambos continúan el ataque a máxima velocidad. William observa sus movimientos sincronizados, pero sus habilidades evasivas están en un nivel completamente distinto. Poco después, envuelve una de sus auras en una de las hojas de Cain, pero el muchacho logra liberarse del alcance de su padre y retrocede. Eso enfurece nuevamente a William, quien lo llama de inmediato cobarde. Sin embargo, Cain recuerda las lecciones anteriores de Lois sobre los méritos de la retirada. Recupera rápidamente la postura y vuelve a enfrentar a su padre. Aún así, Cain esquiva otra vez usando un hechizo de tornado y se reúne con Lois. La dupla avanza por detrás, gritando a todo pulmón, con la esperanza de que el próximo ataque acierte. Antes de eso, Lois había enseñado a Cain una técnica del béisbol conocida como Chanjeu. Demostró cómo el cambio de velocidad puede engañar a los oponentes, haciendo que incluso movimientos lentos parezcan peligrosos. Explicó que, cuando se usa correctamente, esta técnica desestabiliza el ritmo del enemigo y retrasa su reacción. Si el oponente duda solo por un instante, esa apertura puede ser explotada. Ahora, la dupla pone la técnica en práctica, intentando sobrecargar a William mediante variaciones impredecibles de velocidad. William esquiva casualmente los ataques, ignora el golpe lento diciendo que no representa una amenaza, pero justo después el ataque retrasado de Cain lo sorprende. La hoja roza el hombro de William, dañando su pelaje. El golpe exitoso entusiasma a los muchachos, que continúan con ataques incesantes. Sin embargo, para su sorpresa, William dice que ya es suficiente. Ordena a Cain que no deshonre el nombre de la familia y luego abandona el campo de entrenamiento. Cain, emocionado por lo que cree que es la aprobación de su padre, acepta la orden y celebra con Lois mientras William se aleja junto al mayordomo. Mientras se distancia, William reflexiona sobre las técnicas que la dupla usó contra él. Las tácticas de atacar y retirarse permanecen en sus pensamientos, y la idea de la retirada estratégica empieza a interesar. Materializa una daga, dándose cuenta de que quizá aprendió algo nuevo de esos niños. Mientras tanto, Lois lamenta haber perdido la oportunidad de enfrentarse a un gran maestro, pero Cain está viviendo el mejor momento de su vida, pues su padre lo reconoció por primera vez, y decide recompensar a Lois con un regalo por haber hecho eso posible. Más tarde, en la biblioteca de la familia Aranca, la enorme cantidad de libros deja a Lois atónito, pero Cain se acerca con una caja que contiene las recompensas y le agradece por ayudarlo a encontrar su camino tan rápidamente. El contenido de la caja deja a Lois impactado, pues son libros extremadamente valiosos, incluyendo referencias de la academia y textos raros de magia que los plebeyos casi nunca ven. Con la esperanza de que los libros la ayuden, Cain le entrega a Lois obras que enseñan teoría básica de maná y teoría de los atributos de maná, además de darle algunos consejos sobre las divisiones entre magia y artes marciales. Además, Cain le explica a Lois el ritual de despertar mágico, que es un ritual por el que todos los nuevos estudiantes deben pasar. Presumiblemente, es un ritual en el que se sienten los elementos a través de la estatua de Gaia, y cuesta 10 monedas de oro realizarlo en el templo de la iglesia. Afortunadamente para Lois, en la academia es gratuito. Cain también enumera varias tasas de la academia y gastos futuros, animando a Lois a aceptar los regalos y a contar con él siempre que necesite ayuda. Poco después, Lois acepta los regalos y considera la apuesta anterior cancelada a petición de Cain. Lois se da cuenta entonces de que necesita empezar a ganar dinero y recuerda la mención de Julian sobre la farmacia mágica. De repente, también recuerda que puede usar el conocimiento de su vida pasada para inventar objetos útiles y ganar dinero más rápido. Con eso en mente, Lois le pregunta a Cain sobre la conexión de su familia con el gremio de comerciantes. Cain, curioso, quiere saber el motivo de la pregunta, pero Lois mantiene eso en secreto, diciendo que lo descubrirá pronto. Una semana después, los novatos son recibidos en la Academia Arcanista de Candia. Cuando Lois entra confiado al campus, una estudiante veterana llamada Rose percibe el olor de su perfume y concluye que debe ser pariente de algún noble. Al fin y al cabo, usa un perfume moderno y caro. Ella se le acerca de inmediato y se ofrece a darle un tour por la escuela mientras lo conduce al interior. Le informa que, como el emperador ha envejecido, los herederos imperiales están en conflicto con los nobles y las grandes familias dentro de la academia. Gracias a eso, aunque todo parezca tranquilo en la superficie, entre bastidores hay una disputa feroz por recursos educativos. Cualquier estudiante que sea señalado
lado y no logre ganar puntos, puede acabar siendo expulsado. Rose le toca la mejilla y le pregunta a quién apoya a su familia, pero aparece un muchacho llamado Brian y se refiere a Lois como el plebeyo que rompió el récord del examen. Eso sorprende a Rose, pues el perfume de Lois no es algo que cualquiera pueda pagar. Irritada, se marcha. Lois entonces estrecha la mano de Brian, quien le informa que la academia es un imperio en miniatura y que Lois encontrará a muchas personas como Rose. De repente, Cain llama a Lois, y en cuanto Brian lo ve, se aleja de inmediato. Sorprendido, Cain le pregunta a Lois sobre qué conversó con Brian, y Lois menciona que solo se saludaron. Allí mismo, descubre que Brian es el hijo del canciller. Al oírlo detrás de ello, dos figuras familiares aparecen, y Faye, siendo una de ellas, llama a Brian débil de voluntad y dice que no le gusta. Cain se irrita con ella, y le grita por haberlo llamado indirectamente débil. Ella le dice a Cain que la única forma de reconocerlo es si es tan fuerte como Lois. Al verla, Lois le agradece la ayuda durante el examen, pero ella lo despacha diciendo que él aprobó solo con su propia fuerza. Ella alza el puño hacia él, jurando que vencerá la próxima vez que luchen. Eso deja a Cain aún más molesto. Entonces le grita por ignorarlo y hablar solo con Lois. Tras una breve discusión, Miliana arrastra a Faye lejos, diciendo que necesitan continuar el registro en cuanto salgan de allí. Cain le entrega a Lois una gran bolsa llena de monedas de oro, diciendo que es su parte. Eso deja a Lois en shock, al darse cuenta de que lograron ganar tanto dinero solo con las instrucciones que él le dio a Cain. En aquel momento, Cain había visitado a Lois, quien llevó muestras del perfume que había creado para la compañía de comercio de la aldea Burn. Al principio, Cain no estaba seguro de que una fragancia tan buena se vendiera tan bien, pero ahora, después de presenciar el éxito de la colonia, se pregunta si debería hacer que su madre la probara. Con eso, deciden mantener el secreto entre ellos y se dirigen a la recepción de alumnos para completar el registro. En poco tiempo, Lois entrega una tarjeta de crédito, y los nobles en la fila se irritan porque él sea compañero de clase de ellos. Murmuran que seguramente usó a Cain y a Faye y su éxito para poder entrar. Al oír eso, Lois descubre que Sid fue expulsado. Entonces le pregunta a Cain sobre el asunto, y Cain informa que Sid fue el mentor detrás de los asesinos de aquel día. Cuando la escuela lo descubrió, el director lo expulsó. Lois se pone serio de inmediato al saber que fue Sid quien casi lo mata. Como si eso no fuera suficiente, Cain señala a un grupo de estudiantes y le dice a Lois que Sid tiene un hermano mayor llamado Jess, y que no saben de lo que es capaz. Por eso, es mejor que Lois se quede cerca de Cain. Jess y sus secuaces ven a Lois, pero Jess sonríe, diciendo que esto es solo el comienzo. Jura hacer que Lois saboree la desesperación. Más tarde, ese mismo día, en el gran salón de la academia, el director da la bienvenida a los novatos y pronuncia un discurso. Tras motivarlos, llama a Neil al escenario como representante de los nuevos estudiantes para dar un pronunciamiento. Para sorpresa de todos, el grandulón sube lentamente al escenario con sus enormes hachas y libera su intención asesina. Los profesores intentan avanzar de inmediato sobre él, pero Erounies los detiene. Neil entonces grita a los estudiantes, llamándolos idiotas, e informa que su objetivo es golpear a cada uno de ellos. Los alumnos se enfurecen y le gritan de vuelta, diciendo que cree que es algún pez gordo, pero Neil redobla los insultos, simplemente disfrutando del caos que él mismo causó. Su nuevo profesor encargado de la clase, que sabe lo que está por venir, empieza a quejarse, pero Erounies lo calma. De repente, Neil lanza su hacha a la multitud, gritando que uno de los estudiantes es su objetivo principal. El arma se clava justo frente a Lois. En ese instante, Neil acorta la distancia y se apoya en el mango del hacha. Llama el nombre de Lois, mirándolo como si fuera su cena. Luego declara que van a luchar. Cain lo interrumpe de inmediato, recordando que la ceremonia de ingreso aún está en curso. Intenta bloquear el camino de Neil, gritándole al grandulón que se aleje de Lois. Aún así, Neil sigue hablando con Lois, preguntando si no es como el bocazas a su lado, que solo ladra y no muerde. Cain se enfurece con Neil y lanza un puñetazo, pero Lois lo detiene y le pide que se calme. Neil, por otro lado, se anima y dice que no le importaría luchar contra ambos para aliviar la situación. Brian aparece y aconseja a Neil que se lleve bien con Lois. Al fin y al cabo, ambos son plebeyos talentosos, y si Neil continúa actuando así, no durará mucho tiempo en la academia. Con una sola mirada, Neil manda a Brian a desaparecer y lo llama figurita insignificante en la que no tiene interés. Brian se siente inmediatamente ofendido, y los demás nobles concluyen que los plebeyos no deberían ser permitidos en la academia, pues no tienen educación. Cain se burla de Brian por haberse humillado al aparecer allí. A continuación, chasquea los dedos y se prepara para luchar contra Neil, que parece ansioso por el enfrentamiento. Por desgracia para ellos, aparece un profesor y detiene a Neil. Informa que las peleas entre alumnos están prohibidas, excepto durante pruebas y torneos, y que incluso en esos casos debe haber un profesor presente. Si la regla se viola, el alumno será expulsado. Al darse cuenta de que pelear al azar puede resultar en expulsión, Neil ríe y admite que eso daría trabajo. Entonces toma sus hachas y declara que la lucha queda en espera. Antes de irse, le dice a Lois que le espere en cuanto el profesor despida a todos e informa que las clases comenzarán al día siguiente. Confundido, Lois se pregunta por qué Neil quiere tanto luchar con él. Entonces Cain culpa a Faye por eso, llamándola cabeza de músculo. Ella ataca inmediatamente a Cain, diciendo que casi hizo que ella y Lois fueran expulsados. Luego se disculpa con Lois, confesando
confesando que la culpa es suya, pues luchó contra Neil en los exámenes finales. En ese entonces, la pelea terminó en empate porque se acabó el tiempo, pero como Neil oyó que Faye había perdido contra Lois, desde entonces está loco por enfrentar. Por suerte, Lois no reaccionó cuando Neil lo provocó. De lo contrario, Faye se sentiría culpable si él hubiera sido expulsado. En pocos segundos, Cain tira de Lois para alejarlo y comenta que ellos son odiados por los otros estudiantes. Más tarde ese día, en la tienda de la academia, Lois casi enloquece al darse cuenta de lo caros que son los artículos vendidos allí. El dependiente intenta venderle almohadas que van desde muchas monedas de plata hasta monedas de oro, haciendo que el pobre chico calcule cómo el dinero se gasta de forma absurda en la academia. Para su sorpresa, Cain dice que los productos no son caros y que allí es donde Lois comprará sus necesidades diarias. Esta repentina realización hace que Lois entienda lo importantes que son las monedas y los créditos. El avaro compra el kit inicial más barato y agradece a los cielos por haber ganado dinero vendiendo colonia. También planea enviar el resto de los fondos al orfanato. Al observar los conjuntos de mercancías a la venta en la tienda, Lois se da cuenta de que necesita encontrar otras formas de ganar dinero. Mientras las chicas se dirigen al dormitorio, Faye se despide y le dice a Lois que aparecerá en su ceremonia de despertar mágico. Al día siguiente, las ve cargando refrigeradores mágicos y se siente atraído por los objetos, jurando trabajar aún más para ganar suficiente dinero para comprar. Más tarde, en el dormitorio, Lois va a su habitación, deseando no compartir el espacio con un compañero manipulador. Cuando está a punto de entrar, ve una almohada y un futón tirados fuera de la habitación. Entonces mira dentro y ve a un estudiante siendo intimidado por nobles. Le gritan furiosos al chico, pero él permanece en silencio. Uno de ellos lo agarra del cuello de la ropa, pero Lois toca un punto vital en la mano del agresor. El noble queda sorprendido por el efecto, y Lois les recuerda que los duelos están prohibidos. El noble con la mano herida se defiende diciendo que no hicieron nada. Luego intenta atacar a Lois por haberlo lastimado. Lois golpea la palma de la mano del chico, afectando los nervios que la controlan, haciendo que su brazo golpee el rostro de un esbirro. Lois entonces pregunta cuándo fue que golpeó a alguien, dejándolos confundidos. Luego golpea un punto vital en el pie del agresor, haciendo que termine pateando a otro esbirro mientras intenta entender lo que está pasando. Lois lo golpea una última vez, y el cuerpo del chico cae sobre sus amigos. El muchacho junta las piezas y se da cuenta de que todo es obra de Lois, pero Lois lo niega. El chico insiste, diciendo que es Lois quien está controlando su cuerpo, y lo llama monstruo. Lois lo mira fijamente, y el chico tiembla de miedo. Por suerte, el estudiante bajo y callado impide que Lois lleve la situación más lejos. Lois entonces sugiere informar lo ocurrido al director, si los matones tienen algún problema, y ellos huyen de inmediato, gritando que él pagará por haberlos humillado. Lois se presenta a Kara, y descubre su nombre por el futón. El chico recoge sus cosas. Lois intenta hablar con Kara, pero el chico lo ignora y entra en la habitación. Lois no se ofende, pues se da cuenta de que Kara es extremadamente tímido, así que ordena la habitación y espera que no ocurra nada extraño en el ritual del día siguiente. Mientras tanto, no muy lejos de la estatua de la diosa, algunos grupos de personas preparan una trampa en el templo de la diosa para el día siguiente. Los novatos que aparecen para despertar su magia miran la gigantesca estatua de Gaia, la diosa de ese mundo. El instructor entonces narra cómo Gaia, en cierta ocasión, creó el mundo para que humanos y monstruos coexistieran, pero los monstruos comenzaron a usar su poder aplastante, conquistando cielo, tierra y mar. Por ello, la brutal disputa de poder entre ellos bañó el mundo en sangre, y los humanos no quedaron inmunes al caos. Esto enfureció a Gaia. Entonces concedió sus bendiciones a los humanos que no poseían poder mágico, permitiéndoles comprender los 4 elementos del mundo. A partir de eso, establecieron el arte marcial arcano y, tras varias batallas, derrotaron a sus enemigos y se convirtieron en los nuevos gobernantes del mundo. El instructor informa entonces a los alumnos que ellos también recibirán las bendiciones de la diosa y despertarán la magia. Tras oír la historia, Lois reflexiona y se da cuenta de que el instructor no mencionó al primer héroe. Kara lo nota, pero de repente son llamados por el instructor, que les ordena que lo sigan. El hombre los lleva a azulejos específicos y les indica que se sienten en ellos, pues, si tienen talento para la magia, sentirán los elementos. De lo contrario, la academia no los necesitará. Dice todo esto mientras mira fijamente a Lois, y momentos después ordena a los demás que se sienten. Lois percibe la mirada del instructor y se pregunta si el hombre lo odia. Cuando todos están sentados, el instructor explica que los 4 elementos son la base del mundo y que, para comprenderlos, deben agudizar la mente. Con eso, comienza el canto y, a continuación, símbolos elementales iluminan la estatua, sorprendiendo a los alumnos al ver un enorme avatar de la diosa flotando en el espacio, rodeado por varias burbujas elementales. Mientras se concentran, muchos alumnos reciben uno de los 4 elementos. Algunos celebran, mientras otros se quejan de que el elemento recibido no combina con la carrera que pretenden seguir. De repente, Neil es envuelto por un vórtice de llamas de 2 elementos, y todos se sorprenden al ver que posee los atributos de tierra y fuego. En ese momento, todos se preguntan si Neil es un genio por comandar 2 elementos. Animado, el testarudo enciende sus llamas y celebra, ordenando que los elementos le obedezcan. Luego mira a Lois y declara que, si Lois no despierta, entonces no es su rival. Por eso, dice que Lois no debe decepcionar. Los demás siguen su mirada y esperan que Lois
Lois también lo sorprenda. Sin embargo, ven que no hay ningún elemento a su alrededor. Lois, el pobre chico, por su parte, se concentra intensamente y se pregunta por qué no está sintiendo nada. Al principio, piensa que quizás sea porque no es de ese mundo, pero luego recuerda haber sentido un poder extraño cuando entrenó con Caín. En ese momento, Lois siente como si su mente estuviera siendo contaminada, así que declara que su voluntad no se romperá tan fácilmente. El chico grita y rompe el vínculo mental, quemando sus propios pensamientos. Inmediatamente, 4 colores de luz se reúnen a su alrededor, lo que deja al instructor atónito, pues recuerda haber preparado un círculo mágico en ese azulejo. El círculo debía separar la mente del chico del mundo exterior. Lois intenta tocar una de las luces coloridas, pero ella huye de él. Intenta repetidas veces capturarlas, pero falla. Confundido, se pregunta por qué puede sentirlas, pero no tocarlas. El instructor, que aún lo observa, sonríe de forma maliciosa, señalando que Lois está completamente equivocado si cree que solo escapar de la barrera mental es suficiente para despertar. El hombre sospechoso comenta que el círculo de confinamiento y el orbe de magia prohibida fueron usados específicamente para Lois, pues había personas que querían aplastar. Como pagaron por ello, no podía echarse atrás. Así, espera que el ritual termine para que Lois caiga en la desesperación tras varias horas. Los demás alumnos se van, pero Lois y Kara continúan meditando. Entonces los nobles se burlan de Lois y lo llaman decepción. Kara, por otro lado, siente que algo está mal y le avisa a Lois que hay una trampa bajo su azulejo. Sin perder tiempo, Lois rompe el azulejo y ve el orbe de magia prohibida justo debajo. Confundido, se pregunta qué es aquello, pero Kara, que ya se está yendo, le dice a Lois que se apresure. Aunque curioso, Lois se aleja de los azulejos rotos y se concentra. En ese momento, los alumnos que aún están en el templo quedan impactados al ver las 4 luces formando un vórtice alrededor de Lois. Sorprendido, el instructor se pregunta cómo Lois logró despertar, pues ni siquiera un maestro debería ser capaz de romper el círculo de confinamiento y el orbe de magia prohibida. El hombre intenta actuar, pero de la nada aparece el director Aronian y le ordena que se detenga. Los demás alumnos, que no vieron a Lois despertar, se sorprenden al ver al director y concluyen que vino a revisar a Lois, que estaba teniendo dificultades para despertar. Algunos incluso se preguntan si existe algún secreto entre Lois y el director. Mientras observa a Aronian alejarse, el instructor maldice en voz baja, pues su plan fue arruinado y casi expuesto con la aparición del director. Más tarde esa noche, se reúne con Jess y le informa que el plan falló. Para garantizar la seguridad, el instructor también alerta a Jess para que no entre en contacto con él por ahora. Todo lo que Jess puede hacer es maldecir a Lois por haber escapado ileso. Mientras tanto, en el templo, Aronian se pone en contacto con Kaili para seguir observando los movimientos de Sid, pues no quiere que personas de fuera causen problemas en la academia. Tras retirar el obstáculo, Aronian observa a Lois y deja que el chico descubra por sí mismo cómo manipular los elementos. Lois, por su parte, observa las esferas de luz y se da cuenta de que son exactamente como Caín había descrito. En la época en que Caín le enseñaba sobre los elementos, Lois aprendió que la razón por la cual los monstruos podían usar elementos desde el nacimiento, a diferencia de los humanos que necesitaban despertar, era porque poseían cristales mágicos dentro de sí. Cada cristal contiene diferentes poderes elementales, y por eso esos monstruos pueden controlar varios elementos. En cambio, los humanos realizan el ritual de despertar tras ser elegidos por un elemento, y no pueden usar magia a menos que manipulen los elementos a su alrededor. Caín había arrojado un cristal mágico a Lois mientras explicaba que era necesario entrenar mente y cuerpo justo después de ser reconocido por un elemento. Curioso, Lois pregunta si los cristales mágicos eran los propios elementos, pero Caín le informa que todo en el mundo está compuesto de elemento. Cuando Lois abre los ojos, ve el elemento agua acercándose e intenta tocar. Esta vez, la partícula no se aleja. Cuando entra en contacto con ella, siente una inmensa oleada de poder de las bestias marinas y aprende que la esencia del mundo se manifiesta por la voluntad de Gaia. El vórtice alrededor de Lois comienza a salirse de control. Entonces Aronian, que lo observa atentamente, activa de inmediato el sello de la barrera de la diosa, haciendo que Lois quede atrapado dentro de una barrera compuesta por los 4 elementos. En ese instante, la tintura del cabello de Lois desaparece, revelando su cabello negro. Por suerte, la barrera produce una luz intensa que impide que los alumnos impactados vean a Lois. Todo lo que perciben es que produjo una enorme oleada mágica y que el director decidió sellarlo mientras mantenía la barrera. Aronian le grita a Lois que se calme y no se deje llevar por el ambiente a su alrededor. Lois escucha las palabras de Aronian y finalmente se calma. Esta vez, observa los elementos y se da cuenta de que son extremadamente similares a las partículas elementales de la ciencia. Entonces prueba su teoría cambiando su frecuencia y, en ese instante, la esfera de luz entra en erupción y los elementos exhiben su símbolo. En ese momento, el vórtice se intensifica aún más, dejando a Aronian y a los alumnos alrededor tan preocupados que admiten que el aura de Lois es mucho más aterradora que la de Neil, dándose cuenta también de que Lois no está perdiendo el control. Aronian lo elogia por haber superado sus expectativas. Al observar atentamente los elementos, Lois concluye que la esencia mágica es la misma que la de las partículas elementales. Gracias a ello, se da cuenta de que los humanos pueden ser capaces de usar magia tan fácilmente como los monstruos. Con eso, absorbe el elemento y nota que, al igual que las partículas
partículas elementales, están en movimiento constante, lo que significa que, al armonizar ese movimiento con el flujo de I y la respiración, la circulación de los elementos se vuelve más suave. Y así, Louis puede ser capaz de crear un cristal mágico en su cuerpo y usar magia como en las técnicas de Qigong. Louis se concentra intensamente, y la forma de un cristal se forma de inmediato en sus ojos. Cristales de hielo crecen a su alrededor, y la barrera que lo contenía se hace añicos. Aronian queda atónito ante la habilidad de Louis y sonríe mientras observa. Louis vuela por el aire manipulando la magia del viento. Los demás alumnos, al presenciar la escena, corren por sus vidas y gritan pidiendo ayuda, mientras cristales de hielo irrumpen rápidamente detrás de ellos, hasta que terminan congelados hasta los huesos.